virtualmente, digamos, y luego Andoni nos va a leer. Bien, entonces correspondería intervenir ahora a nuestro segundo participante en este panel, que es Pedro Porcel. Como he comentado ya anteriormente, pues debido a las difíciles circunstancias que atraviesa ahora Valencia, pues no puede estar aquí y también tiene problemas para estar presente online. Pero permitidme que os lo presente. Pedro Porcel es historiador especializado en la cultura de masas del siglo XX. Su trabajo se ha centrado fundamentalmente en la historieta, la narrativa popular, el folletín o el cine. Entre sus libros se cuentan Historia del TVO valenciano, Carpa, Clásicos en jauja, Tragados por el abismo, Superhombres ibéricos, Cine de terror 1930-39 y Viñetas infernales, 100 años de cómic de terror. Ha colaborado en revistas como Arbor, Mondo Bruno, 2000 Maníacos, Cine Bis y en más de una docena de obras colectivas, entre ellos TVO, Los primeros 100 años, Atlas español de la cultura popular, Historieta galega, 1973-2008, o La bestia en la pantalla, Aleister Crowley y el cine fantástico. Y hoy el título de su ponencia es Pulpos, aztecas y Coles, el Weird Western en el cómic clásico español. Y Andoni Cosío, nuestro compañero de panel y investigador de ReWest, va a proceder a la lectura del mismo. Andoni, cuando quieras. Sí, si puedes. Directamente. Vale, me cambias. Aparece allá. Cuadro negro. Nos podemos poner en algún sitio. Ah, Sofía, ¿quieres decir? Bueno, la siguiente presentación está bastante ilustrada, entonces prestad atención a las imágenes, que son bastante interesantes. Es difícil hoy comprender la importancia que como medio de ocio tuvieron durante el siglo XX los tebeos, hoy llamados cómics, novelas gráficas y otros términos encaminados a hacer perdonar sus orígenes plebeyos. Durante el largo periodo que va desde los años 20 a los 80 del pasado siglo, son una presencia cotidiana para millones de españoles, representando en muchos casos su primera experiencia estética y también ficcional. Al menos para muchos que no tienen la suerte de contar con una sala de cine en su vecindad. Con decenas de títulos semanales cuyas tiradas se cuentan por millares, supone una herramienta única para comprender mejor los valores, pensamiento y actitudes de la sociedad en que nace. En palabras del padre Jesús María Vázquez, director del Comité de Censura a partir de 1955, que se encarga de controlar sus contenidos, y también el primer historiador del medio en nuestro país, un tebeo tiene la entrada en todas las partes, de la mansión señorial a la casa de vecinos, desde la chabola al comercio o al casino, desde el pueblo más recoleto a la ciudad más desbordante. Niños y grandes leen tebeos. Contrariamente a lo que sucede hoy, son un ocio al alcance de todos los bolsillos, elaborado la mayor parte de veces por profesionales pertenecientes a las clases populares, que vuelcan en ellos su visión del mundo. En España empiezan a difundirse durante los años 20, alcanzando rápidamente una enorme aceptación que lleva en muy poco tiempo a multiplicar las cabeceras consagradas a la historieta. El formato más divulgativo desde entonces, hasta el estallido de la Guerra Civil, es la revista de contenido vario con títulos como TVO o Pulgarcito, que prolongan su andadura varias décadas, a lo que hay que sumar decenas de colecciones más. No es hasta la primera mitad de la década de los 30 cuando la aventura empieza a llenar sus páginas, con las primeras historietas realistas que enseguida se codifican constituyendo un nuevo género gráfico,
en una evolución imparable que se trunca bruscamente en 1936, cuando la guerra viene a alterarlo todo. Cuando finaliza, el tejido tanto industrial como artístico está destruido. La mayoría de profesionales han desaparecido, exiliados, muertos, prisioneros o dedicados a otros trabajos más rentables. La Falange aspira a monopolizar el mercado, estableciendo un severo reglamento por el que los permisos de edición se otorgan en función de la mayor o menor sintonía de cada empresa con el nuevo orden. En la primera mitad de los 40, la producción es exigua y deslavazada, algo que no cambia hasta que el devenir de la Guerra Mundial provoca el retroceso de la influencia falangista en el gobierno de Franco en beneficio de otros sectores del régimen. Las publicaciones periódicas quedan proscritas, con lo que las revistas, que hasta entonces han albergado la mayoría de historietas, ven imposibilitada su aparición. Los tebeos pasan a encuadrarse en la categoría de folletos, debiendo solicitar un nuevo permiso de edición para cada ejemplar. Nacen así los cuadernos de aventuras, 10 páginas impresas en blanco y negro tras una cubierta a todo color. La fórmula permite ofrecer entregas de una pieza en la que los episodios no se continúan, algo imposible dados los vaivenes a los que los organismos censores someten a los tebeos. Cuando a finales de la década las normas de publicación se flexibilizan, los cuadernos pasan a convertirse en sagas cuya duración solo depende de la aceptación que encuentran entre el público. Estos cuadernos son el formato más popular durante los siguientes 25 años, difundiendo temas, arquetipos y situaciones heredados de la novela de aventuras decimonónica, cuyos esquemas repiten y simplifican. Abarcan todos los géneros, incluido el del oeste norteamericano, muy popular gracias al cine, que es en el que proporciona sus lugares comunes, el pistolero, la dama, los indios, el terrateniente, el granjero. Es en el cuaderno un mundo reglado que ama por igual el tópico y la sorpresa. Para que una colección triunfe debe ofrecer un delicado equilibrio entre iteración y novedad, repetición de lugares comunes presentados con formas inéditas que proporcionen ilusión de novedad. Gracias al cine, en el western es uno de los territorios más estrictamente cartografiado en sus motivos, con decenas de colecciones aparecidas en un corto periodo de tiempo. Los héroes de tebeo de los primeros años 40 son puro cartón piedra, personajes de una pieza de extrema simplicidad, con lo que se hace difícil identificarse. Esto cambia en 1944, cuando el guerrero del antifaz se introduce en el tebeo el esquema melodramático propio de la novela por entregas, dando lugar a ficciones más complejas que de inmediato conectan con el lector, propiciando un rotundo éxito. En el campo del western triunfa desde 1945 El pequeño luchador, que utiliza recursos melodramáticos, tragedias, venganzas, amores imposibles, celos, traiciones, confiriendo una cualidad única a lo que hasta entonces habían sido las estereotipadas historietas del oeste. Entiendo aquí por weird la inclusión de elementos fantásticos en una historia convencional, tengan o no finalmente una explicación racional. Bueno, esto se puede matizar más, ¿no? Como ha explicado David. En cierto modo se trata de dinamitar los códigos establecidos, trastornando el esquema matriz de estas narraciones. Es recurso que sirve para huir de la monotonía que acompaña a la mayor parte de series que se producen en España entre 1940 y 1965, el periodo clásico de nuestra historieta. Así como en otro tipo de aventuras, desde la histórica a la policial, la irrupción de lo fantástico es algo acostumbrado. En el western estos elementos apenas se prodigan. No es extraño porque en el cine del género facturado en Hollywood, que es el que sirve de modelo a los creadores locales, también están completamente ausentes. Hay, sin embargo, algunas excepciones que vale la pena señalar. La primera serie western con elementos weird es la colección de 1948, La máscara de los dientes blancos, protagonizada por un justiciero enmascarado, a quien los indios tienen por un espíritu inmortal, que se dedica a imponer la ley entre cuatreros, tribus hostiles al hombre blanco y maleantes varios. El título está tomado de un filme serial de 1918 titulado The Iron Claw, protagonizado por la estrella olvidada Pearl White, que en su estreno en España adoptó ese curioso nombre. Aunque la trama es convencional, incluye un episodio en un rancho presuntamente hechizado por fantasmas,
un tema que se repite a menudo en westerns cinematográficos de serie B durante los años 30, con títulos como El Valle de los Fantasmas, producción RKO de 1932, La Hacienda Misteriosa de 1933 o El Fantasma de la Mina, que protagoniza John Wayne en 1934, todas estrenadas puntualmente en nuestro país. Un indio de presunto carácter sobrenatural, oculto su rostro por una calavera, ameniza la trama y proporciona el segundo de los elementos extraños. La colección evidencia tanto la interacción entre cine y cómic como la notoria influencia de las ficciones americanas en el desarrollo de nuestras viñetas. Aunque el mercado conoce decenas de colecciones del oeste durante los siguientes años, hay que esperar hasta 1955 para encontrar de nuevo un western fantástico. Aparece como episodio de una colección de ciencia ficción, La nave del tiempo, en la que un prototípico grupo de héroes y científicos que viaja a través del tiempo por distintas eras de nuestro pasado se encuentra en el oeste de tramperos e indios a finales del siglo XVIII, interviniendo en la guerra de independencia norteamericana en contra de los colonialistas ingleses. Más enjundia tiene la historieta pudo ocurrir que, aparecida en la revista Futuro en 1957, una cabecera que pretende renovar la viñeta de ciencia ficción, apartándola de los trillados senderos de la space opera por la que hasta entonces ha discurrido el género. En ella asistimos al encuentro de un sheriff de Arizona con los tripulantes de una nave extraterrestre. En lección de pacifismo muy en boga en tiempos de Guerra Fría, veremos cómo el miedo, la desconfianza y la xenofobia de los humanos acaba con las vidas de unos visitantes venidos en son de paz. En sintonía con el inicio de la reivindicación del pueblo indio que se vive en las películas como Flecha Rota de Delmer Daves o La Puerta del Diablo de Anthony Mann, ambas de 1950, nace la colección Yuki el Temerario, en 1958, una de las primeras en tener a un nativo americano como protagonista. Sus pretensiones reivindicativas, es la primera vez que en el TVO español se celebran las derrotas del ejército yanqui frente a las tribus indígenas, pierden algo de fuerza debido a la nula documentación utilizada, que hace luchar a navajos y apaches con espadas y escudos, como si fuesen guerreros medievales. Semejante despreocupación por la verosimilitud hace que se prodiguen elementos sorprendentes, como pueblos submarinos, civilizaciones desaparecidas o la evocación de un oeste de pantanos y ciénagas donde ogros y magos hacen de las suyas en pirueta argumental tan feliz como disparatada. Desenfadada mezcla de elementos de diversos géneros que desembocan en la creación de un clima de potente irrealidad. En esta misma onda de otorgar el protagonismo a quienes hasta entonces han sido los malos, la editorial Maga publica también en 1958 Las aventuras de Apache, un mestizo situado entre dos culturas que en recurso melodramático es rechazado por ambas. En la colección aparece un motivo weird muy ligado a nuestra historia, la pervivencia de ciudades precolombinas en territorios ignotos, donde la conquista nunca ha tenido lugar. Es un tópico de la literatura popular utilizada a menudo, en novelas como El tesoro de Cuauhtémoc, de Luis Oteiza, de 1930, El Valle del Sol, del boliviano Diomedes de Pereira, en 1936, o La ciudad subterránea, del autor pulp Federico Mediante, publicada en 1940. Apache encuentra uno de esos lugares, donde viven distintas aventuras en compañía de su prometida, a quienes los habitantes de la ciudad intentan inmolar ante sus dioses. Al final, en consonancia con los valores cristianos de que hace gala en todas sus obras el guionista Pedro Quesada, el héroe consigue convertir a sus habitantes, haciendo que renuncien para siempre a los sacrificios humanos y colocando en el trono a un monarca justo y humanitario, con lo que evita la desaparición de su mundo, que hubiese sido el fin más lógico. Y es que en el cómic las características que definen a estos pueblos olvidados son dos: la práctica de sacrificios humanos y el fin catastrófico de su civilización, que en todos los casos supone la irrupción de intrusos en sus tierras. Es exactamente lo que sucede en otra serie de cuadernos publicada en 1959, Arizona,
Cuando el grupo protagonístico, un vaquero blanco, uno negro y una joven india, son capturados por mexicas que viven aislados desde que hace siglos derrotasen a los conquistadores españoles. Después de que intenten sacrificarlos en el altar, una erupción volcánica facilita su fuga, que sucede mientras la lava se encarga de sepultar para siempre a estos últimos representantes del pueblo azteca. La irrupción de lo nuevo provoca el hundimiento de lo viejo, según manda el tópico. Finaliza la década de los 50 y el héroe atormentado de la primera posguerra da paso a un tipo de paladín menos grave, más dinámico, más lleno de humor y alegría de vivir, en consonancia con un país que poco a poco va dejando atrás la sombra de la guerra. El éxito masivo del Capitán Trueno, 1956, acelera esta tendencia, que no tarda en extenderse a todas las series de cuadernos. Si hasta ahora lo weird ha servido de accesorio para singularizar y dar color a westerns excesivamente repetitivos, en 1959 nace uno que hace de lo fantástico médula de su narrativa. Es Jim Huracán, pionero de un oeste surreal plasmado en imágenes por Jordi Buixade. Jim Huracán es una fiesta de imaginación en libertad donde verosimilitud y coherencia se sustituyen por el absurdo y lo inesperado. Además de contar como compañeros con un mago y con un loro de inteligencia humana, el protagonista deambula por un paisaje donde menudean sabios locos, fantasmas, robots de madera, árabes que poseen alfombras voladoras, un sans-culotte de la Revolución Francesa que cuenta con una guillotina en plena pradera y hasta un pulpo gigante que enarbola un revólver en cada uno de sus tentáculos, como podemos ver en la imagen. Espectacular imagen que condensa lo que el espíritu genuinamente weird, con su expresa voluntad de acabar con todas las convenciones que rigen un género tan codificado como es el del oeste. Jim Huracán representa la cumbre del weird western en nuestros cómics. Lo hace de un modo ortodoxo, ateniéndose dentro de lo absurdo a las normas que rigen en todas las latitudes. Pero existe otro tipo de oeste fantástico que puede considerarse aportación al subgénero genuinamente español. A raíz del éxito masivo que representa las novelas de El Coyote, que el escritor José Mallorquí publica desde 1947, se incorpora al imaginario popular un nuevo espacio mítico, un oeste hispánico ubicado en una difusa California y un México poscolonial, donde se habla español. El papel de malvado corresponde al yanqui o al francés seguidor de Maximiliano, y en el que los héroes enmascarados gozan el máximo protagonismo. Y aunque en la serie de Mallorquí no haya lugar para lo extraordinario, sus imitadores lo van a incorporar generosamente. Bandidos, charros mexicanos, revólveres e indios son los habitantes de esta tierra imaginada, pero también razas extrañas, pueblos prehispánicos, dinosaurios y criaturas de todo tipo. La tradición la inaugura el Puma en 1947, nacido como clara imitación del héroe de Mallorquí, y pronto deriva hacia terrenos más heterodoxos. Un azteca moribundo otorga al protagonista su uniforme enmascarado y un puñal cuyo solo roce convierte en esqueletos a sus enemigos. Lo hace en el interior de un volcán donde conviven neandertales, mexicas, monstruos antediluvianos que marcan el desarrollo de una acción que, por más que se pretenda convencional, se adentra claramente en el territorio de lo fantástico. La serie tiene discreta fortuna, la suficiente en todo caso para que se conozca un remake en 1952 de la mano del prolífico dibujante Juan Martínez Osete. Regresa en la nueva versión ese oeste ibérico plagado de maravillas, con abundancia de criaturas gigantes, hombres con cola, engendros subterráneos que amenizan un planteamiento tradicional, en el que el héroe combate una vez más el poder opresivo de un malvado gobernador. La colección obtiene esta vez un rotundo éxito, convirtiendo a El Puma en uno de los títulos más populares de los años 50, con más de 100 entregas semanales y varias reediciones en su haber. El mismo autor vuelve a ese tema en su creación El Halcón Negro, personaje de 1958 que, lo mismo que sus predecesores, combate a una autoridad despótica.
Lo que parece una trama ortodoxa pronto se convierte en un weird gracias al encuentro con los supervivientes de una ciudad azteca empeñados en sacrificar al héroe a sus dioses. Y, sobre todo, con el enfrentamiento con un dinosaurio, que arrasa poblaciones de campesinos en la mejor tradición de Godzilla y compañía. Todo en medio de elementos más ortodoxos como los bandidos, los pelotones de fusilamiento, los ejércitos enemigos o el ataque de los indios. También El ranchero, otro héroe de menor repercusión popular, publicado por la editorial Maga en 1961, habita un norte de México de ribetes fantásticos, en el que existe un valle perdido en el desierto donde reina una soberana presuntamente inmortal, en peripecia calcada de la que Pierre Benoit evocase. En esa ocasión, en tierras del Sáhara, en su novela La Atlántida, ampliamente difundida en nuestro país. Una atmósfera irreal, teñida de cierto fatalismo, proporciona un adecuado aire onírico a la peripecia. Una vez finalizada, la acción vuelve a desarrollarse por cauces más convencionales. Tanto El Coyote como El Puma y sus secuelas tienen como modelo al héroe enmascarado El Zorro, que crease Johnson Macaulay en su novela Pulp en 1920, La maldición de Capistrán, mito al que Douglas Fairbanks y Tyrone Power otorgan fama mundial gracias a sus versiones cinematográficas. Adalid de pobres oprimidos e hidalgos españoles en la California recién anexionada por los norteamericanos, el tema cala hondo en el imaginario popular de una posguerra impregnada de nacionalismo, provocando la aparición de numerosos imitadores. Uno de los más exitosos es Don Zeta, nacido en 1959, cuyas aventuras combinan en mezcla irrespetuosa esquemas folletinescos con las clásicas tramas de celos, traiciones, amores imposibles, odios inextinguibles, con otros fantásticos que incluyen a razas extintas, civilizaciones desconocidas, émulos de Fu Manchu e incluso a unos vampiros a los que Don Zeta derrota gracias a una cruz previamente bendecida por un sacerdote. Alegre, violenta y disparatada. Resulta modélica tanto en su desarrollo como en la nunca forzada inserción de lo fantástico en la acción. Con el cierre de Don Zeta, en 1961, desaparece del tebeo esa California de enmascarados y monstruos que constituye la aportación española más singular al universo del Weird Western. Regresa una vez más, aunque impostada, en una colección que no puede encuadrarse entre las del oeste en sentido estricto, aunque toma del western muchas de sus convenciones, esquemas y lugares comunes, sustituyendo para la ocasión cowboys por gauchos y praderas por pampas suramericanas. Martín Gaucho, último héroe de esta estirpe, se publica en 1964, cuando los cuadernos de aventuras han entrado ya en una decadencia que les lleva a desaparecer en poco más de un año. Además de luchar contra cuatreros y malvados terratenientes, como es de rigor, Martín se las tiene que ver con valles ocultos poblados por incas prehispánicos que para realizar los sacrificios humanos se sirven a que son tan acostumbrados cuentan, en feliz mezcla de motivos, con un tiranosaurio amaestrado que devora a sus víctimas. Es el postrer avatar de un modo de entender la historieta que las décadas de los 60 y los 70, marcadas por el desarrollismo y la incipiente globalización, acaban por sumir definitivamente en el abismo del olvido. Muchas gracias.